Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y nuevamente esta semana me encuentro junto a Guillermo González, que por fin está de día ya en Inglaterra. ¿Cómo está Guillermo? Hola, buenos días, Pablo. Sí, sí, ya con más luz, así que eh, aprovechando, ¿no? Aprovechando lo que hay de sol. Acá hay que salir, ¿no? A tomar vitamina D. Así que, no, no, es un agrado. Acá estamos en lo que es abril, ¿no? En la concepción original del mes. O sea, todo se está abriendo, ¿no? Está brotando todo. Es una primavera. Así que estamos al revés. Exactamente, hay que aprovechar el buen tiempo, Guillermo. Bueno, para la gente, este Sí, capítulo estamos grabando a mitad de semana para que podamos aprovechar, obviamente, nosotros, sus queridos acompañantes de todos los días lunes, nuestro fin de semana. Así que estamos grabando a mitad de semana, más tempranito, hoy día más relajado. Así que claro. bueno, partamos con a lo que venimos y partemos el día lunes con un personaje, una mujer que rodea misterio entre leyendas y verdades, mitos, de todo. Vamos a recordar que un día como hoy, 18 de abril, o sea, un 18 de abril de 1480, nace Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI. Sí, bueno, como tú dijiste, ¿no? Mitad misterio, mitad real. eh, Podríamos decir la maldad y el pecado, de alguna manera, en la figura femenina encarnado. eh, un tópico tradicional del cine, ¿no? De las series. Hay una serie muy bien representada, que es para mayores, eso sí, con Jeremy Irons, eh, pero que muestra mucho también lo que sería la estética, ¿no? El mundo sensorial del Renacimiento. Es una figura del Renacimiento, es una figura interesante para partir después de Semana Santa, ¿no? Pero también de alguna manera toca un mundo que todavía fascina, ¿no? Esta Roma poderosísima del 1400, del 1500, pero del 480 sobre todo, ¿no? Esta Roma que define el mundo, ¿no? Es el Papa quien son los estados pontificios propiamente tal, ¿no? Los que definen o son los árbitros del mundo. Es la hija de Alejandro VI, el Papa español, ¿no? Esta es la familia Borja, ¿no? Una familia aragonesa, ¿no? Que pasa al italiano como Borgia, Borgia, como son conocidos en la cultura popular. Eh, hay incluso novelas, ¿no? Entiendo que hay una novela de Mario Puzo sobre los Borgia, es decir, ha sido tomado, ¿no? Un poco por la cultura popular también. Bueno, es una noble italiana, hija del Papa. Ustedes dirán, bueno, escandaloso, sí, pero no, en la medida que los papas son soberanos en este momento. Eh, eh, Cuando a mí me llama la atención, ¿no? Mucha gente habla de la iglesia siendo una idea como eclesiástica actual. En esta época sería erróneo, ¿no? El Papa es un agente geopolítico importante, dirime conflictos internacionales, tiene intereses, tiene ejércitos, ¿no? Paga ejércitos de mercenarios también, como todos los estados italianos, participa de ese mundo. Hay que recordar que Carlos VI de Francia entra hasta los estados pontificios, Carlos V de España y del Sacro Imperio saquea Roma en el 1500, o sea, eh, es una vía también política importante, ¿no? El Papa no es la figura espiritual que estamos pensando, así con Juan Pablo II en adelante, ¿no? Que viaja por el mundo y que nos llama a la fe, sino más bien aquí el Papa claramente es una persona bastante mundana, eh, y por lo tanto se da una vida cortesana como en todas partes de Europa. Así que tenga hijos no era parte del escándalo. Muchas veces eran nombrados cardenales con títulos posteriores, así va a suceder con muchos nobles europeos. Más bien el escándalo reside, ¿no? En que sería una era, ¿no? Prácticamente orgiástica en Roma, de gran descaro inmoral, ¿no? E incluso se hablaría de Lucrecia no solo como la princesa que se usó, ¿no? Para elevar el nivel de esta familia de alguna manera de advenedizos en la Italia del Renacimiento, ¿no? El Papa español, como era conocido, sino también
ella habría sido una mujer intrigante, habría engañado, ¿no? a la familia Forza, a la familia de Ferrara, estableciendo alianzas matrimoniales que luego disolverían, eso sería parte del escándalo, y además el escándalo iría asociado, ¿no? Porque ella no, de alguna manera sería víctima de la pederastria de su padre, que era el Papa además, ¿no? Y además no habrían una serie de relaciones incestuosas entre la familia. Como digo, ¿no? Hay algo de verdad, efectivamente, las fuentes nos hablarían, ¿no? de un cierto escándalo sexual, pero posiblemente no a la escala de cómo se fue presentando, ¿no? Eh, Además que ella sería la provocadora, ¿no? Como una especie de Eva incitadora al pecado, y toda una construcción y una retórica que fascina en torno a esto. Lo que sí sabemos efectivamente es que una familia que se encumbra muy rápidamente, que prácticamente todos sus hermanos y medios hermanos van a alcanzar grandes títulos españoles y italianos, grandes títulos militares, ¿no? Hacerse cargo de las tropas propiamente del papado. Los estados pontificios prácticamente eran toda Centro Italia. O sea, era más grande que los lugares más ricos de Italia en ese momento, como las ciudades libres, Florencia, Génova, Ferrara, es decir, era de alguna manera estar a la vanguardia y además un papa español que es capaz de dirimir el mundo. Recordemos que Alejandro VI es el hombre que, bueno, da el título de reyes católicos a los cristianísimos españoles que estaban de reyes en ese momento, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, ¿no? Había una relación originaria, ¿no? con el lugar de origen de Alejandro y de su familia, los Borja, y además ¿no? él habría obtenido títulos importantes. ¿No? El ducado de Gandia hasta el día de hoy existe en España, uno de los ducados más importantes, y que los fundadores serían ellos. Luego, irónicamente, un sobrino nieto de Alejandro alcanzaría la santidad, ¿no? Y que era una persona francamente muy santa, ¿no? Francisco de Borja, pero, Mm. pero claramente el origen de la familia asociado al poder. Ya Alejandro estaba vinculado a una historia muy, muy turbia en torno al Papa Calixto, que había sido su tío abuelo también, quien había llegado a Roma. En una historia también tardo medieval donde distintos cardenales españoles se acercan a Roma en un momento en que Roma es una verdadera ola de asesinatos entre familias, ¿no? Y un papa sucede a otro, pero también un cardenal a otro, un funcionario o un secretario vaticano también sucede a otro. O sea, no solo matan papas, sino que se matan todos. Es Eh, como Game of eh, Thrones. sí, totalmente. Hay que imaginarlo en ese sentido. Entonces, el escándalo sexual sería una variante de este tema, ¿no? Que sería una herramienta para atacar al adversario, independiente de que aquí sí hay algo de verdad, eh, pero claramente es una época fascinante por ello. También fascina porque podríamos decir es uno de los momentos más bajos, ¿no? más mundanos de la Iglesia Católica. Irónicamente, quizás los momentos espirituales más bajos coinciden también con momentos de gran renacimiento material. Hoy día mucho de lo que vemos de Roma tiene que ver también con esta época. Independiente de los afanados que eran por el poder, también eran personas muy sensibles con las artes eh, y con el mundo no más sublime en ese espacio. Las grandes familias, Medici, no son los grandes eh, financistas, ¿no? Los grandes mecenas de los grandes artistas que conocemos. Así que claro, es una historia que fascina por eso, ¿no? Por la intriga cortesana, ¿no? Así que posiblemente vamos a seguir teniendo a más Lucrecia. Eh, Algunas son más burdas que otras, Mm. ¿no? Como les digo, yo creo que la serie Jeremy Irons, ahí yo profeso una simpatía particular, ¿no? No hay personaje que caiga mal de Irons, pero quizás ahí lo muestran el boato, ¿no? El lujo, eh, el refinamiento de la corte, es decir, un mundo que también es simbólico, ¿no? Que también es de gestos, tiene algo de Game of Thrones en ese sentido, ¿no? Ese poder que también es un poco inmanejable, ¿no? Es jugar con fuego. Volátil, va bastante Sí. volátil. Guillermo, pasemos al día 19 de abril y recordamos la muerte de George Gordon Byron o Lord Byron, poeta romántico que fallece a la edad de 36 años en su salsa. Lord Byron, ¿no? Que tenía que morir joven, es el primero quizás de una generación de poetas malditos, ¿no? Esta idea de que bueno,
Un artista que vive como artista. Las 24 horas del día no puede morir viejo, ¿no? Es como... fue el drama de otros románticos de su época, es uno de los padres también del romanticismo inglés, ¿no? Esta idea de soñar con mundos misteriosos, nuevos, viajar, ser expresivo, como era Lord Byron además, ¿no? Un gran conversador, yo creo que era un personaje fascinante, ¿no? De haber tratado con él, sexualmente abierto y escandaloso, y le gustaba causar escándalo, ¿no? Terminó cansando a su pobre mujer, ¿no? De esto, de hecho se dice que cuando se casaron, luego del matrimonio le habría dicho a ella, bueno, te vas a arrepentir de haberte casado con el diablo. Gustaba, ¿no? Del Intenso. escándalo, ¿sí? Era un hombre muy, muy intenso, fue muy cercano a los Shelley, ¿no? A Percy y a Mary Shelley, ¿no? Se dice que incluso en las estancias de Byron ella se habría inspirado del moderno Prometeo, ¿no? De Frankenstein, ¿no? Narrando historias de terror y jugando por estos palacetes porque eran veinteañeros que hacían juegos, hacían fiestas, que siempre terminaban, ¿no? Regadas de mucho alcohol, opio, siempre eso era propio del siglo Oh, XIX, británico, ¿no? bastante británico. Y ¿cómo se llama? Y con finales siempre sexuales. Era un hombre que causó escándalo, era Lord, ¿no? De hecho, causó escándalo en la misma Cámara de los Lores, ¿no? Fue una persona declarada casi non grata en la sociedad inglesa de la época, y eso a él le encantaba. Fue un hombre que se regocijaba, ¿no? Y murió en un sueño, ¿no? Que era la independencia de Grecia. Justo en ese momento el Imperio Otomano, que está muy, muy en crisis, los griegos se levantan en un movimiento religioso separacionista, ¿no? De los turcos, ¿no? Y por lo tanto distintas potencias geopolíticamente no pueden apoyar la campaña griega como querrían, porque el Imperio Otomano sigue siendo un equilibrio ahí en Medio Oriente, pero una serie de nobles europeos, no solo Byron, marchan a Grecia a pelear en las guerras, ¿no? De hecho, la imagen que presentamos lo vemos ahí vestido, ¿no? Con su tafetán, ¿no? Como un hombre de Claramente. Oriente. Así le gustaba a él representarse, ¿no? Y muere, ¿no? ¿no? Tiene sus famosos diarios de la isla de Cefalonia en el Egeo, cantando odas a este mundo. Se decepcionó profundamente, ¿no? Porque él esperaba encontrarse con con la Grecia que él estudiaba, ¿no? De guerreros como Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros, y finalmente se encontró con los griegos del siglo XIX, que eran campesinos que criaban cabras en las riberas y en los riscos, y tenían muy poco de los griegos épicos que él imaginaba. Finalmente muere en una isla del Mediterráneo, muere en la isla de Cefalonia, mirando el Egeo, muy, muy románticamente y como dijimos, muy joven, es un personaje fantástico, su poesía hay que leerla, más de 17 tomos de obras, escritos, un hombre que se dedicó plenamente al arte, vivió como artista, ¿no? Esos versos clásicos, esto como follow me, ¿no? To grace, esa idea como de ven conmigo al oriente, y de alguna manera tomemos una aventura, ¿no? Es un personaje de película, ¿no? Hay una película de Mary Shelley que está en Netflix y que muestran su relación con Byron. Francamente es un Byron muy, muy detestable. Eh, es una especie, ¿no? de personaje muy, muy, muy pedante y afeminado. Yo creo que hay que buscar hay unos mejores Lord Byron. Francamente era un personaje muy, muy inteligente y vanguardista, ¿no? Era un artista, ¿no? Esa idea era un rockstar, ¿no? Si pudiéramos Claro. también adelantarnos, tenía... en el siglo XX querrido morir, ¿no? En el cementerio de Montparnasse, ¿no? Drogado hacia el estilo Morrison, ¿no? De alguna manera, Esa esa es la personificación, figura claro. Exacto, de Guillermo. Byron. Guillermo, pasemos al día 20 de abril y recordamos la finalización, se completa el test de pasteurización a mano de los franceses Louis Pasteur y Claude Bernard. Claro, ¿no? Nosotros, bueno, recordamos más a Pasteur, ¿no? Pero Claro. Pasteur y Bernard, eh, ¿no? Estos bacteriólogos muy, 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 muy del siglo XIX y que logran, ¿no? Un proceso de vacío, ¿no? Con distintas temperaturas, y lo que logran, ¿no? Es limitar la influencia de agentes bacterianos sobre organismos biológicos, ¿no? O sea, hacer esa separación. Hoy día no hablamos de alimentos pasteurizados, ¿no? Por Pasteur, ¿no? Pero finalmente tiene que ver con esta capa, ¿no? Que se logra a altas temperaturas para separar, ¿no? Agentes bacterianos.
sobre todo los que van a ser mortales, ¿no? O los que provocan enfermedades, contagian a los seres humanos. Es una revolución, estamos hablando de la década de los 60 del siglo XIX, es decir, recién en la década de los 60 del siglo XIX podemos tener alimentos libres de bacterias en el paso del tiempo, ¿no? Antes de eso, y estamos hablando antes de ayer, solo podíamos preservar alimentos ya sea a bajas temperaturas, más bien naturales, porque también en esta época se empiezan a desarrollar sistemas de refrigeración modernos, ¿no? Con energías externas, por así decirlo. Eh, la especia, ¿no? La especiería fue fundamental también para la preservación de alimentos, la sal, ¿no? Y por lo tanto, gran parte del mundo, hasta la época del año 60 del siglo XIX, comió pescado, carne y lácteos, ¿no? Procesados de manera artesanales, ¿no? Imagínate lo fome que no es comer un pescado fresco, si es que no estás al lado de donde lo pescaron. O comer carne fresca. Eso es una cosa que solo alguien que podía experimentar ese lujo, ¿no? Y podía darse ese gasto, ¿no? Lo podía experimentar. La pasteurización logra eso, logra también que los viajes sean bastante más a escala humana, es decir, más humanitarios en lo que hoy día nos parece, ¿no? Prácticamente hasta los años 60 del siglo XIX no existía viaje que tuviera que medir, o sea, si tú te demorabas más de lo esperado en un barco, por ejemplo, Claro. ¿no? Estabas obligado, ¿no? A la preservación de los alimentos. Eso era fue el gran conflicto hasta el siglo XVIII, comienzo del XIX, de todas las expediciones científicas y de todos los viajes transatlánticos, pacíficos, o sea, los grandes viajes. La pasteurización en ese sentido es una revolución que cambió nuestra vida, nuestro modo de relacionarnos con la comida, eh, nuestro modo también de relacionarnos con la enfermedad. O sea, hoy día la gente ya no se muere de disentería, pero hasta el siglo XIX sí. Imagínate lo que es morirse intoxicado de alguna manera, con una gastritis constante. Eso explicaba lo que hablábamos de Lord Byron. El opio no solo era un alucinógeno, sino también era una fuente para tratar el dolor constante con el que se vivía. Y entre esos la alimentación era fundamental en eso, las bacterias. Así que no, Pasteur realmente le debemos mucho, mucho de cómo podemos desarrollar nuestra vida. Y una época en donde igual se estaban haciendo otros, habíamos nombrado en otros capítulos igual finales del siglo XIX, otros descubrimientos también relacionados con la salud, con el trato de las enfermedades, de las bacterias, de los Claro, microorganismos. Entonces, igual uno se puede explicar ahí el despegue de la calidad de vida de todas las clases totalmente, ¿no? sociales de la época, sin importar la riqueza o el título. Al final se terminó O expandiendo sea, a lo todo. lento que fue el descubrimiento bacteriológico, el trabajo de lentes, ¿no? Desde la Royal Society en el siglo XVIII en adelante, es muy lento para nuestra escala, en cómo estamos nosotros acostumbrados a ver la tecnología. Pero descubrir que los microorganismos, ¿no? Generan infecciones, la idea de la higiene, ¿no? Solo desde la Eso, segunda claro. mitad del siglo XIX se empieza a hablar de higiene y de una cultura de la higiene, eh, y por lo tanto, eso también, ¿no? Revoluciona la vida prácticamente de la población mundial. Es una cosa increíble. Claramente. Guillermo, pasemos al 21 de abril del año 1753 a.C. Y según la leyenda de Rómulo y Remo, se funda la ciudad de Roma. Volvemos a Roma. ¿No? Roma, ¿no? Claramente, ¿no? Con otro calendario, no el gregoriano, que es el Claro. nuestro, que es moderno, de alguna manera es del Renacimiento, del Barroco, sino que con el calendario juliano. eh, pero sigue de alguna manera el espíritu originario. Aquí no vamos a hablar de fechas exactas, ¿no? Esto es parte de la construcción histórica que Roma hace de sí misma. Eso es fascinante, los romanos. Ellos muy rápidamente se pensaron como romanos en el tiempo. Eso no lo hacen todos los pueblos. De alguna manera, los romanos dijeron, estos somos porque este es nuestro origen, y por lo tanto nuestro origen traza un destino para nosotros. Y aunque vaya cambiándose en el tiempo y tengamos república y tengamos aristocracia, tengamos senado, tengamos patricios, tengamos revueltas populares, guerras civiles, dictadores, emperadores, ese destino todavía sigue, está marcado de alguna manera. Ese es el origen de la leyenda, ¿no? Rómulo y Remo, que serían los descendientes de Eneas, es decir,
los romanos no se entroncaron de la nada, sabemos, ¿no?, que es un pueblo que nace en las colinas del Lacio, ¿no?, y en torno al río Tíber se configura esta ciudad originaria, pero ellos de alguna manera remontan a lo largo de su historia este vínculo con la Grecia antigua, con la historia clásica, con la historia homérica, es decir, Eneas habría escapado de Troya en medio del incendio, ¿no? Estaría vinculado a la casta de Príamo, es decir, por lo tanto a la casta de Héctor, a la casta de los grandes héroes troyanos. ¿Y la virtud de Eneas cuál es? Cuando lo encontramos en la Eneida, ¿no?, que es el poema que canta Eneas, creado por el gran poeta Virgilio, ¿no? Eh, y que es el poema fundacional, podríamos decir también, ¿no?, de los romanos, es la piedad, ¿no? La piedad filial primero, ¿no? Eneas siempre vamos a encontrar su imagen cargando a su padre, ¿no? A su padre enfermo y anciano, que para escapar del incendio él lo carga y escapa con él. Luego también hace una travesía homérica, es decir, al estilo de Odiseo, ¿no?, por Cartago, Dido y todo ese mundo, para por islas, naufraga, es bien terrible, pero luego de eso, ¿no?, da con Italia, y filialmente, porque su lealtad a los dioses, ¿no?, es asentarse, ¿no? Él tenía mejores destinos, ¿no? Imagínate, qué mejor destino que estar escondido en una ciudad mítica como Cartago, en un diván, ¿no?, y que te estén atendiendo, ¿no? Como, así como en un lugar paradisiaco, frente al Mediterráneo, pero no, él tiene que partir al Lacio, porque ahí está su destino trazado, ¿no? Y como dice el poema, eh, hacer caer, ¿no?, los granos de trigo en la arena, de alguna manera llevar la agricultura, hay toda una idea civilizadora muy, muy bonita, ¿no?, muy, muy bucólica en la poesía latina, pero de alguna manera es fundamental porque, como les reitero, Roma es también el modelo, ¿no?, de alguna manera ese modelo que Roma se construye a sí mismo como imperio, como destino, va a ser el modelo prácticamente para todo Occidente, o sea, la era de los imperios acabó hace poco para nuestra historia, ¿no? Y todavía tenemos supuestamente imperios en nuestro mundo, ¿no? Y cada imperio tiene también su legado, su destino, su sino, se marcan un trazado en el tiempo, ¿no? Hoy día puede ser la libertad, o el libre comercio, o, o sepa uno qué quieren los chinos, Todavía no sabemos. pero sí. No, no, ahí hay una historia también fascinante. Entonces, esta historia originaria, ¿no?, de la piedad de Eneas, luego, ¿no?, con sus descendientes, estos niños abandonados en el Lazio, y que también, ¿no?, son adoptados por la loba capitolina, ¿no?, pero entre ellos también se da la piedad filial, ¿no?, como hermanos, ¿no?, la piedad entre hermanos, y luego es traicionada, ¿no?, siguiendo una cierta retórica, y por lo tanto Roma ahí ya tiene un destino, ¿no?, tiene el destino de seguir la piedad, o tiene la posibilidad de traicionarse a sí misma. Y ahí explicaría las tragedias de los romanos. De alguna manera es una retórica que francamente fascina. También fascina porque de alguna manera es crear la civilización no de la nada, pero frente al mundo agreste, ¿no? Los griegos eran muy orgullosos de su cultura, ¿no? Eran aristócratas y además guerreros y además tenían esclavos. Entonces, generan una retórica guerrera. En cambio, los romanos tienen la idea del guerrero, pero también del campesino, ¿no?, del hombre que de alguna manera se dedica a las letras, al senado, pero que también se dedica al arado, ¿no?, que va a la guerra porque quiere defender ese mundo, ese fondo que él se dedica a arar, ¿no? Ahí nace la palabra, el fondo itálico. De alguna manera, hay una idea que los romanos a lo largo de su historia siempre van a explotar, ¿no?, que hay una casa, que hay un terruño, que hay un lugar al que volver. Eh, eso es la patria, ¿no?, que posiblemente es anterior a la nación, no me cabe duda en realidad que es anterior, y posiblemente nos hace más sentido a todos los que quizás somos hijos de Occidente todavía, ¿no? Exacto. Me recuerda, que mencionaste eso último, a ese espíritu de la película Gladiador, de ir a O pelear, pero sea, también volver a O su sea, a mí no casa, me parece nada más preciso, ¿no?, que en la época quizás una de las más oscuras del imperio, ¿no?, la época de Cómodo, ¿no?, la caída de un gran emperador filósofo como fue Marco Aurelio, ¿no? Llamo a leer a Marco Aurelio y sus meditaciones, sí. ¿no?
pero este discípulo de Aurelio, ¿no? Que es este guerrero, ¿no? Que lo representa Russell Crowe, ¿no? Constantemente, ¿cuál es su reminiscencia? Su villa, su casa en el campo, su mujer, su hijo. En el fondo, eso es muy romano, eso es muy humano también, ¿no? Pues, posiblemente eso nos pasa también cuando nos acercamos a la Eneida. Cuando uno ve a Eneas, náufrago, frente a Cartago, uno empatiza con ese Eneas que está preocupado. En cambio, no es que uno no empatice con Aquiles, ¿no? Pero Aquiles es un héroe, ¿no? Aquiles es algo heroico, es de otra era, ¿no? Es homérico, ¿no? En toda su expresión, es de otro mundo. En cambio, uno logra, ¿no? Todavía ser parte de esta cultura, uno lo siente mucho más cercano. Guillermo, pasando el día 22 de abril, recordamos que el año 1724 nace el filósofo alemán Immanuel Kant. Kant, ¿no? O sea, Yo creo que que no ha podríamos dedicar escuchado un programa como completo a la gente, totalmente, pero ¿no? lamentablemente Y Kant además no lo hace fácil, ¿no? No, es muy difícil eh, de leer. lograr asir a Kant, ¿no? Incluso entender, ¿no? Uno además siempre está a tientas, ¿no? Yo por lo menos no me manejo en el alemán, menos en ese nivel de filosofía, y por lo tanto, ¿qué tomar y por dónde tomarlo? Yo creo que Kant, hay que recordar quién era, ¿no? Era una persona de Königsberg, es decir, nace en la Prusia Oriental, hoy día eso ya no es parte de Alemania, pero nace en la Prusia militarista, es decir, en la Prusia que después va a unificar el centro Europa, Alemania, que prácticamente de ahí nacen dos guerras en adelante muy, muy fuertes, ¿no? Que van a cambiar el panorama europeo. Es un hijo de la Ilustración, ¿no? Para ser de un lugar tan remoto en esos momentos en Europa, es un hijo, ¿no? De los ideales ilustrados. De él tenemos este pequeño panfleto, este pequeño panfleto que escribe para un periódico, ¿no? ¿Qué es la ilustración? ¿No? Y sapere aude, atrévete a saber. ¿No? Es un hombre que canta, que celebra la autonomía de la voluntad, es un hombre que celebra la libertad humana, ¿no? Es un hombre también que a lo largo, ¿no? de su obra, ¿no? Posiblemente la crítica a la razón pura, ¿no? Y esta visión de la razón es su obra más grande, ¿no? Es su trabajo más metódico, ¿no? Es un hombre que viene de las ciencias, además es geógrafo, es profesor de geografía, por lo tanto hace un tratado, ¿no? Muy, muy depurado de la razón y se da cuenta que hay ciertos aspectos a los cuales la razón o ciertas áreas del conocimiento metafísico que la razón no accede. Podríamos decir, es el primer filósofo que dice, podemos creer en Dios, Dios puede existir, quizás él creía que Dios existía, además, ¿no? Tenía una formación pietista, muy propia del norte de Europa, pero no podemos acceder a él, ¿no? Ahí está la idea del fenómeno y el noumeno que desarrolla estos dos conceptos, y quizás se le dice es la primera estocada a la metafísica, ¿no? Esta idea de que nosotros tendríamos una forma racional de acceder a lo divino. Kant lo niega y por lo tanto también es el padre de un idealismo, ¿no? De una filosofía que va a marcar el pensamiento hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente la historia del pensamiento. Eh, pero bueno, y el gran drama de Kant, ¿no? Cuando la gente deja de creer o cuando la gente deja de tener acceso a Dios, encuentra acceso a cualquier cosa, ¿no? Esa quizás es la gran crítica moderna, ¿no? Chesterton ya lo decía, ¿no? Cuando la gente no cree, cree en cualquier cosa, es decir, y aquí nace un deísmo, ¿no? Y un espiritualismo muy, muy vago, que es muy poco racional, irónicamente, para lo que Kant querría. Pero Kant también nos ofrece una salida, ¿no? Una salida para el mundo moderno. Un mundo moderno en que él comprende que ya las personas no se entienden unas a otras. Si ya no tenemos la religión, si ya no tenemos a Dios como unidad última entre los seres humanos, si ya no podemos decir, bueno, somos todos hijos de Dios, por lo menos, ¿no? Si tú y yo profesamos ideologías radicalmente distintas unos con otros, ¿queda todavía la posibilidad de ser libres, racionales en el espacio público? Bueno, Kant dice que sí. Y Kant es quizás uno de los profetas más grandes de la razón. La razón va a ser lo que nos va a salvar, de alguna manera. La razón nos salva de matarnos unos a otros. La razón nos hace medir
¿no? El daño. De alguna manera es muy pragmático esto, pero también es una salida moderna. Muchas veces fue el pensamiento kantiano en el siglo XX, sobre todo un siglo trágico, ¿no? El que logró por último dar los últimos avisos de civilización en los momentos de más grande barbarie, ¿no? Sobre todo en Centro Europa, ¿no? Irónicamente las tierras de Kant. Eh, También es un hombre que, que va a cuestionar mucho el chauvinismo que nace ya en su época con el nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo que tiende a ser también, que va a ser muy dañino para Centro Europa, ¿no? Va a ser muy destructivo. Eh, y eso lo va a contraponer, ¿no? A una idea más universalista de la paz, ¿no? Va a ser un crítico radical, eso es muy irónico también para un prusiano, de la guerra, del militarismo. Es francamente un autor al que hay que volver. Yo consideraba que creo yo que incluso en Chile se ha pensado, filósofos chilenos lo han pensado muy bien desde esa perspectiva. Kant quizás es para el modelo que hoy día nosotros nos enfrentamos, ¿no? Como organismo público, como organismo social que Chile nos enfrentamos hoy día al drama que Kant imaginó, sociedades en las cuales los seres humanos no tienen nada en común unos con otros. Bueno, ¿qué nos queda aparte de matarnos? Eh, Nos queda acudir a modelos racionales de conducta, quizás a una moral pública racional, ¿no? A establecer la razón como vara de medida última. No hay problema. Eso genera Kant en nosotros. Sí, no. Y así que eh, sin duda es un filósofo hay que volver. Es difícil decir, vamos a compartir en la red cultural una serie de clases, ¿no? De historia del pensamiento, en donde sin duda gente como Magdalena Mervilá, ¿no? Que la red cultural hace un trabajo enorme por explicar estas cosas en fácil, ¿no? Que creo que es muy, muy necesario. Porque además son filósofos que se encargan de decir las cosas en difícil, no es que uno sea tonto Sí. necesariamente, sino que también hay una cierta retórica detrás, hay un cierto lenguaje común que se empieza a desarrollar en la filosofía del siglo XIX, que hay que entrar a conocer. Pero como les digo, es necesario, es fundamental y es una gran herramienta, ¿no? Es una gran herramienta para lo que la filosofía originariamente quería, ¿no? Ser un modelo, una forma de cómo también mejorar nuestra vida, ¿no? Cómo vivir mejor, esa era la gran pregunta platónica. Eh, y por lo tanto, Kant está sin duda, ¿no? En esa línea de los grandes, ¿no? De los grandes que han iluminado esos aspectos de la vida humana. Exactamente. Bueno, un poco de racionalidad o salidas racionales nos vendrían bastante bien en Totalmente. esta época. Guillermo, Macbeth, Romeo y Julieta, Hamlet. Eh, Día 23 de abril nace William Shakespeare, poeta y dramaturgo británico. Macbeth, Eh, Macbeth, Macbeth. claro, ¿no? Ya que ya tenemos incluso ¿no? un cierto espiritismo, ¿no? Con Shakespeare. Eh, el grande, ¿no? El bardo, el poeta, el hombre que tocó todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Eh, Hasta la razón, ¿no? Y no necesitó un tratado de eso, sino que está en la vida misma, está en la representación de la vida misma, del poder, del amor, de la tragedia, de la comedia, eh, una serie de dramas morales, una figura en realidad fascinante. Nace, bien como dijimos, en 1564, es un hombre del siglo XVI tardío, comienzos del XVII, le toca la era isabelina, jacobina, los cambios religiosos, los grandes conflictos en Inglaterra. Son muy duros para la vida de Shakespeare, más de lo que se ha dicho incluso. Nace en Stratford-upon-Avon, yo estoy muy cerca, aquí estamos casi en el mismo condado. Está su casa, bueno, que no sabemos que era su casa. Hay todo un mito también romántico del siglo XIX en donde un poeta muy inspirado, un admirador, fue a comprar esta casa, Stratford. Al final no, pareciera ser que la casa original fue derrumbada, pero un descendiente de la familia habría vivido ahí, así que sería la original. Sí contamos con la casa de su mujer en el campo, en las afueras. Él se casa con la hija de un granjero,
se llama Anne Hathaway, como la actriz de Hollywood, Mm. ¿no? Y ella bromea mucho también, ¿no? Con su marido William Shakespeare. Dice mucho, hace muchas bromas, pero se llamaba igual. Y ella de alguna manera era de una familia también de mayor estatus en esta provincia. Stratford era un pueblo muy importante, de mucho tráfico comercial. Se llama Upon Avon porque está en el río Avon, ¿no? Y por lo tanto la vida comercial que se daba ahí era muy importante. El padre de Shakespeare y su familia se dedicaban a la curtiembre, eran talabarteros, hacían guantes de cuero. Mm. Y uno dice, bueno, el padre hacía guantes. Imagínate lo que era hacer guantes en el siglo XVI. Era un negocio importante, ¿no? Y ser artesano, ¿no? Sofisticado, ¿no? Hacer guantes para los ricos, para todos los que andaban a caballo, para los peregrinos. Todo el mundo usaba guantes también, ¿no? Para trabajar. Y por lo tanto era un negocio importante. El padre, por lo tanto, quiere que su hijo estudie, lo envía a una grammar school, es decir, una iglesia parroquial. Las grammar schools son muy importantes. Nuestro equivalente serían las escuelas rurales, estas con letra y número, Mm. pero que de alguna manera en Inglaterra son muy apreciadas porque sacaron adelante a mucha gente. Entre esos, por ejemplo, hace muy poco a Margaret Thatcher. Ella fue una de las que se negó en su momento como parlamentaria a eliminar las grammar schools, que se quisieron eliminar acá en Inglaterra. Ella es hija de ese sistema, ¿no? Que después tú pasabas, ¿no? A un college, a una educación secundaria más importante, y luego podías acceder a las grandes universidades británicas. El caso de Shakespeare fue así, estudió latín, fue un hombre que se cultivó mucho, pero siempre en su vida provinciana. Luego, como hombre libre, comprende que no tiene muchos contactos para llegar a Oxford, por ejemplo, que era el lugar donde estaban los grandes dramaturgos como Christopher Marlowe, por ejemplo, que es contemporáneo a su época. Y por lo tanto decide hacer vida por cuenta propia y emprende el viaje a la gran ciudad de Londres, sin uno prácticamente, y logra granjearse. No solo fue un gran poeta, un gran dramaturgo, sino también fue un gran comerciante, es decir, supo manejar el Globe, esta idea del teatro, esta idea de, en España o el mundo hispano tenía los corrales, ¿no? Que era como una figura también similar, la idea del espectáculo público, la idea también de un mundo que celebra lo público. No hay que imaginarse la gente encerrada, menos eh, incluso en un lugar tan lluvioso como Inglaterra. La gente salía, la gente iba a ver espectáculos. Los teatrales eran más sofisticados, por lo tanto llegaba la alta burguesía, incluso en algunos casos llegó la nobleza y la realeza misma, ¿no? Y famosas representaciones se hicieron para Whitehall o Richmond, ¿no? Los grandes palacios reales del momento. Shakespeare llegó muy alto, llegó incluso a obtener títulos. Hoy día uno va a Stratford y uno encuentra que, claro, él arregló su casa, por ejemplo, la casa de sus padres, la mejoró, eh, hizo cosas, no sé, que hoy día nos parecen muy, muy simples, eh, pero cambió la tranca de la puerta por una puerta moderna, ¿no? Eso era muy caro. Imagínate lo que era tener picaportes y toda esa instrumentaria en el siglo XVI. Algunas habitaciones les hizo piso de madera, porque muchas eran a barrer la tierra nomás. Eh, Fue un hombre que logró gran fortuna, fue un éxito personal, que de alguna manera cayó en el olvido gran parte de su historia, pero en el siglo XIX renace el amor por Shakespeare, se encuentra ahí también la raíz de la literatura inglesa, ¿no? Sobre todo por la diversidad del lenguaje, y además se encuentra en él algo tan contemporáneo como son sus historias, o sea, que se convierten en tópicos, o sea, que no empatiza, ¿no? Con los fantasmas de Hamlet o, o que no encuentra ese drama, ¿no? Romántico de la tragedia de Romeo y Julieta Que ha o, sido o la adaptado experiencia, claro, innumerables ¿no? veces y modificado Y que innumerables puede ser veces. adaptado al Miami moderno, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, es decir, es decir, porque sigue siendo una historia, ¿no? Real, ¿no? De cómo se experimenta, obviamente con el drama de la tragedia, ¿no? Y esta idea muy, muy, muy escenográfica, ¿no? De morir envenenado, y el suicidio, pero así, ¿no? Lo mismo con el poder, ¿no? Macbeth, Rey Lear, ¿no? Siguen siendo hoy día figuras, ¿no? Muy, muy claves en nuestro tópico. Hoy día hay una verdadera Shakespeare manía, hay que volver a él, hay que leerlo, releerlo. Los jóvenes tienen que leerlo, en los colegios debería leerse, se lee poco, se lee Se lee nada. poco. Cuando se lee también se lee mucha, mucha lesera. Eh,
Pensemos cuánta lesera, ¿no? Cuando uno pasó por el colegio, uno tuvo que tener en la mano lo poco y nada que había, y además era malo, ¿no? Y digo, si está todo esto ya, ¿no? Si está todo esto. Eh, Les recomiendo buscar, hay una serie en Amazon Prime, por ejemplo, también con Jeremy Irons, que es la representación que se hizo en Inglaterra por la BBC de todos los dramas históricos, ¿no? ¿No? Todos los reyes, de alguna manera, que son fascinantes, ¿no? Es un verdadero Game of Thrones propio, o sea, está en Amazon Prime, hay muchas representaciones, hay otras con Branagh, eh, no, sin duda, hay varias películas también de su vida, eh, hay ciertas adaptaciones muy, muy buenas también, está Shakespeare enamorado, ¿no? Que sería cuando mientras redactaba Romeo y Julieta, y un poco mostraría algo de su vida personal, hay harto ficción, pero digo, es muy fascinante acercarse al personaje. Nosotros en la red cultural ahí vamos a dejarle una clase completa de nuestro curso que Perfecto. hicimos de literatura inglesa, ¿no? Y que liberamos y que ha sido un éxito desde que lo liberamos en YouTube, porque en realidad es una clase total, ¿no? De la biografía de Shakespeare, pasando por sus obras, pasando también por una serie de teorías. Hay obras perdidas, ¿no? Hay obras que se sabe por referencia, que no conservamos. eh, pero como les digo, es un autor al que siempre hay que volver, que es accesible, ¿no? No requiere gran esfuerzo. Guillermo, para terminar la semana, recordamos que un 24 de abril de 1731 fallece el autor Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe. ¿No? Bueno, es un personaje que nos suena más por su obra, quizás por el autor de un libro, ¿no? Uno va a ver Defoe, ¿no? Es un hombre de una era poco conocida para nosotros, que es la Inglaterra del 17, pasando al 18, es la Inglaterra de la gloriosa revolución, eh, es la Inglaterra también ilustrada. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque su gran obra, Robinson Crusoe, la idea de un náufrago, ¿no? El conflicto entre la barbarie y la civilización, la pregunta filosófica primero, ¿no? ¿Cuál sería el estado de naturaleza genuino? Si es que estamos solo en una isla, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos y nos volvemos locos? ¿O somos capaces de preservar algo de moral que es anterior de alguna manera a nosotros, a nuestra biología, a nuestros problemas materiales primero? De ahí viene la fascinación por el náufrago, ¿no? Además, en un mundo que todavía no estaba explorado, imagínense lo tremendo que es el Pacífico, eh, hoy día la isla de Robinson Crusoe, de alguna manera, imagínense lo aislada que está con respecto a otras islas o otras masas de tierra. Eh, y por lo tanto era situar, ¿no? Prácticamente una novela de aventura, era soñar con un mundo perdido, ¿no? El siglo XVII también inglés y toda esta literatura nace con Milton, que es el gran poeta que da origen a esta literatura, El paraíso perdido, los Paradise, ¿no? Que es un poema épico, religioso también, o con elementos, ¿no? Del Génesis, pero de alguna manera nace también esta idea de soñar con mundos nuevos y preguntarnos acerca de este estado, la pregunta de Rousseau. Todos los que se acercan a este mundo ilustrado se van a preguntar, bueno, ¿cómo era el ser humano antes de la sociedad? ¿No? Y yo creo que la respuesta que dieron los ingleses desde Defoe en adelante es bastante mejor que la de los franceses. Es decir, esta también es la era de John Locke, ¿no? Esta también es la era Mm, de Hume después, en el 18 más pleno, ¿no? En plena ilustración, en Escocia, de Adam Smith, ¿no? Esta es la época de las pelucas, ¿no? La respuesta inglesa es bastante mejor porque de alguna manera sabe equilibrar muy bien el estado natural de las personas, cómo seríamos nosotros antes del contrato social, como hemos dicho en Chile mucho estos últimos meses, eh, y luego del contrato, ¿no? Los ingleses todavía y la filosofía que de aquí emana eh, es bastante más benigna con el ser humano, es decir, cree más en la persona, cree más en sus libertades. Y el Estado, por lo tanto, sería una continuidad de eso, ¿no? Hombres como Rousseau, en plena ilustración, más bien creyeron lo contrario, ¿no? Creyeron que el mundo corrompió todo esto y que nosotros tendríamos que buscar a una figura que hoy día está muy presente en el debate público, ¿no? Al bon sauvage, ¿no? El buen salvaje, ¿no? Esta idea de que las personas que no han sido tocadas por la vida moderna como nosotros son más puras, son mejores,
Es cosa que usted hoy día aprenda las noticias y vea, ¿no? Quiénes son los puros y quiénes son los buenos, quiénes tienen buenas intenciones y quiénes tienen malas y perversas intenciones. Usted lo va a ver inmediatamente. Eso es parte de una retórica política que nace en esta época. Y quizás Robinson Crusoe es un buen ejemplo, ¿no? De que en realidad la vida es una suma de equilibrios, ¿no? Y de que cuando todo está perdido, eh, todavía nos queda humanidad, ¿no? Todavía nos queda algo común con el otro, incluso con nosotros mismos. Entonces, creo también que si tuviéramos que situarlo en estos autores moralistas, filosóficos, muy, muy de esta época ilustrada, Defoe debería ser más considerado quizás que otros que han perdurado hoy día como refritos, ¿no? En otros autores, llegando hasta nuestra era. Y como les digo, todavía hay buenos salvajes en nuestra vida pública. Es cosa de ver, les reitero, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque también, cuando me refiero a buen salvaje, también hay buen pueblo y hay mal pueblo, ¿no? Hay buenos políticos y hay malos políticos. No sé si hay buenos ricos, ¿no? Pero bueno, pero también, ¿no? Pero esa idea, ¿no? De separar el mundo entre buenos y malos, Defoe nos lleva a un mundo más complejo, Que no ¿no? todo es Como blanco y la vida negro, misma. generalmente. Sí. Exacto. Guillermo, darte las gracias nuevamente por estar acompañando aquí este programa. No, para mí es un placer. La Al- historia siempre es fuente de placer para mí, así que, y debería serlo, ¿no? Si nos acercamos bien a estas cosas, con una serie, un buen libro, una buena conversación, un buen video a veces, ¿no? YouTube también es bueno un, bucear un un buen vino poco, también puede ser. obviamente, ¿no? Siempre es una instancia para conversar estas cosas. Exactamente. Eh, Así que No, no, yo te era agradezco mucho este momento. exacto, Guillermo. El espacio aquí que nos entrega poder conversar, hacer una pausa en la semana tan caótica que a veces puede ser. Sí. Así que es bastante agradable igual, Guillermo. Bueno, darle igual, obviamente, gracias a la gente que nos ve, que nos comenta, que nos comparte. Eh, de cuando se publique este video, espero que por favor alguien haya encontrado la serie de la semana La de pasada Da de Da Vinci, Vinci sobre su invento, que habían este claro. documental que lo habían intentado recrear. Así que todavía estoy atento, esperando, buscando, porque yo no lo podía encontrar. En serio que no lo podía encontrar. No sé Claro. si seré yo, no tengo idea. Sí, yo no he Así hecho que la búsqueda. De ahí también me comprometo, si no va a haber que jugar Assassin's Creed o algo. Eh, por ahí, claro, alguna referencia. Bueno, Guillermo, sí. agradecerte y No, despedirme de gracias. este capítulo, a la gente, obviamente, al canal que nos da este espacio. Y bueno, que nos sigan viendo, nos sigan compartiendo y espero que hayan disfrutado igual este capítulo, igual que los que ya hemos hecho. Así que, Guillermo, que esté muy bien, a la gente que esté muy, Igual. muy bien Muchas y gracias. muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Rivas y esto fue Con Memoria. Hasta pronto.